Sean bienvenidos a este video informativo. Mi nombre es Carlos Alejandro Beltrán Arévalo y les expondré acerca de la investigación cualitativa, cuantitativa y mixta, sus alcances y características. Pero haremos un énfasis en sus enfoques y alcances de cada una de estas. Bueno, como primero surge la duda de cómo se define la investigación. Pues la investigación se define como un conjunto de procesos que bien pueden ser sistemáticos, empíricos y críticos, que se aplican al estudio de un fenómeno. La siguiente duda que surge es, ¿qué enfoques se han presentado en la investigación? Desde el pasado siglo, las corrientes se han polarizado en dos principales enfoques de investigar. Por un lado tenemos el enfoque cuantitativo y por el otro lado tenemos el enfoque cualitativo. Como se puede deducir, ambos enfoques tienen sus similitudes. Entre ellas tenemos que ambos enfoques llevan a cabo la observación y evaluación de los fenómenos. También establecen suposiciones o ideas como consecuencia de la observación y evaluación realizadas y también demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen fundamento. Seguidamente, otras similitudes que revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del análisis. Y por última similitud que les deseo dar a conocer es que proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar y fundamentar las suposiciones o ideas, incluso para generar otras nuevas. Primeramente, iniciaré con el enfoque cuantitativo. Pues la definición de este enfoque es que utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente, y confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente el uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de comportamientos de una población. Pues aquí tenemos el proceso cuantitativo. Primeramente surge la idea para después plantearnos un problema, darle revisión a la literatura y desarrollo del marco teórico. Luego se visualiza el alcance del estudio para posteriormente la evaluación de hipótesis y definición de variables. Seguidamente, el desarrollo del diseño de investigación para luego definir y seleccionar la muestra para posteriormente tener la recolección de los datos y luego analizar estos mismos y en conclusión la elaboración del reporte de los resultados. Otro punto que es muy importante de enfatizar es las características que posee el enfoque cuantitativo. Este enfoque se busca el máximo control para lograr otras explicaciones posibles, sean deshechas y se excluya la incertidumbre y minimice el error. Empezando con sus características, tenemos que fragmentar los datos en partes para responder el planteamiento del problema. También debe ser lo más objetiva posible, ya que busca minimizar preferencias personales. Se pretende explicar y predecir los fenómenos investigados buscando regularidades y relaciones causales entre los elementos. También otra característica es la búsqueda cuantitativa que ocurre en la realidad externa al individuo y que pretenden identificar leyes universales y causales. Seguidamente tenemos el enfoque cualitativo. El enfoque cualitativo tiene como definición la investigación de aquellas que utilizan la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación. En cambio, el enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis con base a medición numérica y el análisis estadístico para establecer patrones de comportamiento y probar hipótesis. Seguidamente tenemos el proceso cualitativo. En el proceso cualitativo, primeramente surge la idea para luego plantearnos el problema
y seguidamente hacer la inmersión inicial en el campo, para luego hacer la concepción del diseño del estudio, para la definición de la muestra inicial del estudio y acceso a esta, para luego pasar a la recolección de los datos y seguidamente el análisis de estos, para posteriormente la interpretación de resultados y en conclusión la elaboración del reporte de resultados. ¿Qué características posee el enfoque cualitativo? A continuación les expondré una de las muchas características que posee dicho enfoque. Pues que el investigador plantea un problema, pero no sigue un proceso claramente definido. Sus planteamientos no son tan específicos como en el enfoque cuantitativo. Otra característica es que se utiliza primero para descubrir y refinar preguntas de investigación. Otra característica muy importante, es que los estudios cualitativos no se prueban hipótesis. Estas se generan durante el proceso y van refinándose conforme se recaben o se encuentren más datos o resultado del estudio. También otra característica general de este enfoque es que evalúa el desarrollo natural de los sucesos, es decir, no hay manipulación ni estimulación con respecto a la realidad. Existen muchas otras características que posee este enfoque, pero las ya mencionadas son, por decirlo así, las más generales que contienen. Bueno, seguidamente pasaremos a la diferencia entre ambos enfoques. Pues la investigación cuantitativa nos ofrece la posibilidad de generalizar los resultados más ampliamente. Nos otorga control sobre los fenómenos, así como un punto de vista de conteo y magnitudes a estos. Y también nos brinda una gran posibilidad de réplica y un enfoque sobre puntos específicos de tales fenómenos. Además de que facilita la comparación entre estudios similares. El método cuantitativo es el más usado para ciencias como la física, química, matemática y biología, propios de las ciencias llamadas las ciencias exactas. Pues, por el otro lado, tenemos el enfoque cualitativo y se diferencia del enfoque cuantitativo porque este nos brinda profundidad a los datos, contextualización del ambiente o entorno, detalle y experiencias únicas. Aporta flexibilidad. El método cualitativo se ha empleado más en las disciplinas humanísticas como la antropología, la etnografía y la psicología social. Ya dando un poco de información general de ambos enfoques, surge una duda, la cual es, ¿cuál de los dos enfoques es mejor? Pues la respuesta de mi persona podría ser que ninguno es estrictamente mejor que el otro, ya que ambos enfoques resultan ser valiosos y han realizado notables aportes al avance del conocimiento. Y como ya se mencionó, estos enfoques no resultan ser mejor uno que el otro, pero tiene una diferencia, ya que la investigación cuantitativa ofrece mejor posibilidad de estudiar ciencias exactas y el enfoque cualitativo se emplea con mayor frecuencia en las disciplinas humanísticas, como ya se mencionó previamente. Pues ahora pasamos con los alcances de la investigación. ¿Qué alcance puede tener el proceso de investigación? Los alcances que puede tener el proceso de investigación son exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos. Primeramente hablaremos sobre los alcances exploratorios. ¿En qué consisten los estudios exploratorios? Pues el propósito es que los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiada, lo cual se tiene muchas dudas o no se ha abordado antes. El valor de este alcance es que sirven para familiarizarnos
con fenómenos relativamente desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa respecto de un contexto particular, investigar nuevos problemas, identificar conceptos o variables promisorias y establecer prioridades para investigaciones futuras. Pues seguidamente tenemos los estudios descriptivos o enfoques descriptivos. ¿En qué consisten estos estudios? Pues su propósito es que la meta del investigador consiste en describir fenómenos, situaciones, contextos y eventos. Esto es detallar cómo se manifiestan los estudios descriptivos. Buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetivos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Posteriormente tenemos el valor de los estudios descriptivos. Así como los estudios explorativos sirven fundamentalmente para descubrir y prefigurar. Los estudios descriptivos son útiles para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación. Los estudios descriptivos únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o variables a las que se refieren. Esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan las variables medidas por medio de los resultados. Seguidamente tenemos los estudios correlacionales. ¿En qué consisten dichos estudios? Pues primeramente tenemos el propósito. Pues el propósito de dichos estudios es que tiene como propósito, valga la redundancia, de conocer las relaciones que existen entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en particular. Seguidamente tenemos la utilidad. La utilidad de los estudios correlacionales es saber cómo se puede comportar un concepto o una variable al conocer el comportamiento de otras variables relacionadas, es decir, intentar predecir el valor aproximado que tendrá un grupo de individuos o casos en una variable. Seguidamente tenemos el valor. La investigación con relación tiene en alguna medida un valor explicativo que parcial, ya que el hecho de saber dos conceptos o variables se relacionan aporta cierta información explicativa. En dichos estudios correlacionales tenemos sus riesgos, que son correlaciones falsas, ya que es la aparente asociación de dos variables en una variable que no existe en realidad. Y por último tenemos el alcance explicativo. ¿Y en qué consisten los estudios explicativos? Su propósito es que los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos, del establecimiento de relaciones entre conceptos. Es decir, están dirigidos a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Y también tienen su grado de estructuración de los estudios explicativos. Al definir las características o una buena parte de los cuatro estudios de alcances, surge una pregunta de la cual es: ¿una misma investigación puede incluir diferentes alcances? Pues algunas veces una investigación puede caracterizarse como exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa, pero no situarse únicamente como tal. Esto es, aunque un estudio sea una esencia exploratoria, contendrá elementos descriptivos, o bien un estudio con relación al incluir componentes descriptivos, y lo mismo ocurre con los demás alcances. También surge otra pregunta, la cual es: ¿de qué depende que una investigación
exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa, pues en realidad los factores que influyen se consideran que son los siguientes. El primero es que la perspectiva que el investigador pretenda dar a su sentido, y la segunda es el conocimiento actual del tema de investigación que nos revele la revisión de la literatura. Pues en conclusión, los 4 alcances del proceso de investigación cuantitativa son igualmente válidos e importantes y han contribuido al avance de diferentes ciencias. Cada uno tiene sus objetivos y razón de ser. Bueno, pues esto ha sido todo con respecto a enfatizar los enfoques y alcances de las investigaciones cuantitativas y cualitativas. Les habló Carlos Alejandro Beltrán Arevalo. Nos vemos en la próxima.